Durante más de 30 años trabajo con pacientes mayores y sus familias. Y a lo largo de estos años he visto algo de lo que rara vez se habla abiertamente. Cómo el cuerpo empieza de antemano a enviar señales de la proximidad del final del camino. Hoy, quiero hablarles de las señales que puede notar cualquier persona atenta. Estos conocimientos no solo ayudan a cuidar mejor de los seres queridos, sino que también dan tiempo para decir palabras importantes, para tomar decisiones necesarias, para estar al lado. Muchos de ustedes seguramente han oído historias en las que un familiar mayor de pronto se apagó bruscamente y la familia no alcanzó a prepararse. Pero quiero mostrarles que casi siempre el organismo advierte, no días, sino semanas e incluso meses antes. Solo hay que aprender a escuchar estas señales silenciosas. Diré de inmediato, uno de los signos más importantes lo contaré solo hacia el final. Es esa señal que conocen unos pocos, pero que puede cambiar su percepción del cuidado de un ser querido. Así que quédense hasta el final y conocerán aquello que casi nadie entiende en el contexto de las últimas etapas de la vida. ¿Por qué el cuerpo cambia antes de irse? Muchos piensan que la muerte es un instante, como un interruptor. Pero la verdad es que nuestro organismo está organizado de manera increíblemente sabia. No corta la vida de golpe, sino que reestructura gradualmente sus procesos, ahorrando energía y dirigiendo los recursos allí donde más se necesitan. Imaginen, tienen una batería que se está agotando. Quitas todo lo superfluo, la luz, la música, los gadgets, dejando solo lo más necesario, el corazón, la respiración, la conciencia. Así actúa el organismo. Por eso, los cambios que vemos en el cuerpo y el comportamiento de una persona mayor no son casualidades ni caprichos. Es un algoritmo de supervivencia, un mecanismo ancestral que se ha conservado en nosotros desde el inicio de la historia humana. La energía se dirige a los órganos principales. ¿Qué ocurre en primer lugar? El cuerpo como si decidiera. Necesito mantener el funcionamiento del corazón, los pulmones y el cerebro. Todo lo demás puede esperar. Como resultado, disminuye el riego sanguíneo de la piel, los músculos y el sistema digestivo. Y aquí empezamos a notar las primeras rarezas. La persona come menos. Aparece frío en manos y pies. El sueño se hace más largo y la vigilia más corta. Para los no iniciados, todo esto parece está haciendo berrinche, carácter senil, simple cansancio. Pero para un médico, son campanadas que encajan en un cuadro claro. ¿Por qué estos conocimientos son raros? Se sorprenderán, pero incluso entre los médicos no siempre se discuten detalladamente estos procesos con las familias. ¿Por qué? Porque hablar de la muerte es difícil. Muchos profesionales evitan el tema, temiendo asustar o sumir a los familiares en pánico. Pero estoy convencido. La verdad libera. Cuando entiendes que no se trata de pereza ni de caprichos, sino de una estrategia sabia del organismo, empiezas a tomarte lo que ocurre con calma. Dejas de luchar contra el cuerpo del ser querido y comienzas a ayudarle a recorrer este camino con dignidad. Pero hay un aspecto que la mayoría de las familias pasa por alto. Estos signos aparecen no solo en personas graves, encamadas. A veces surgen en quienes hasta hace poco parecían animados y activos. Y esto se convierte en un verdadero shock para los suyos. Más adelante contaré un caso que cambió para siempre mi relación con estas señales silenciosas. Hoy les mostraré 8 signos principales que aparecen a medida que el organismo pasa a la etapa final de la vida. Iremos paso a paso. Primero, hablaremos de cómo cambian el apetito y el sueño. Luego, de la piel y las extremidades. Después,
de la respiración y del trabajo del corazón. Más adelante, de la conciencia y el comportamiento. Y por último, de la temperatura y la termorregulación. Cada uno de estos signos lo analizaremos en detalle, con explicación científica y consejos prácticos. ¿Qué hacer y cómo debe reaccionar la familia? Pero no se apresuren a pensar que todo esto ya se entiende. Muchos están seguros de que saben cómo luce el envejecimiento, pero solo unos pocos comprenden qué detalles concretos hablan del paso a la fase final. Les daré esos detalles. Algunos incluso pueden parecer inquietantes, y aún así, conociéndolos, podrán actuar con sabiduría y amor. Así pues, ahora entienden el panorama general. El organismo ahorra energía, reorganizando el trabajo de los sistemas. A continuación, pasaremos a la primera y más frecuente señal. Es aquello que las familias más a menudo interpretan como un simple capricho. Pero precisamente con ella empieza la cadena de cambios que muestra. El cuerpo ha entrado en un camino especial. Les contaré por qué una persona mayor de repente empieza a rechazar su comida favorita, por qué su plato queda casi intacto y qué significa eso en realidad. Créanme, este conocimiento les ayudará a ver de otro modo el cuidado de sus seres queridos. Primeros cambios. El apetito. Imaginen la situación. Llegan donde la abuela o el abuelo, ponen la mesa, sirven sus platos favoritos, y él o ella comen apenas un par de cucharadas y dejan el tenedor. En la familia surge la inquietud. ¿Qué pasó? ¿Quizá la comida no está rica? ¿Quizá tiene depresión? Y los familiares empiezan a insistir. ¿Tienes que comer? Necesitas fuerzas. Pero la verdad es que en ese momento, el organismo activa un programa de ahorro de energía. La digestión es una de las funciones más costosas. Se lleva hasta el 20% de toda la energía que el cuerpo gasta al día. Y así, cuando las reservas internas empiezan a bajar, el organismo decide, ¿para qué gastar fuerzas en procesar alimentos? Mejor dirijo la energía al corazón, los pulmones y el cerebro. ¿Qué notamos? Disminución del interés por la comida. La persona mayor elige platos más simples. A veces rechaza alimentos sólidos, prefiriendo sopas, gachas, purés. En casos graves pasa solo a líquidos o incluso rechaza totalmente la comida. Muchas familias perciben esto como terquedad o capricho, pero en realidad es una señal del cuerpo. Ya no necesito los antiguos volúmenes de comida. Estoy ahorrando energía. Y aquí se esconde uno de los errores más grandes de los familiares. La alimentación forzada puede no ayudar, sino perjudicar. ¿Por qué? Más adelante hablaré del mecanismo que puede conducir a complicaciones peligrosas si se intenta meter comida contra la voluntad del organismo. Impacto en los familiares. Recuerdo un caso de mi práctica. Una mujer cuidaba a su esposo, que tenía 83 años. Cada día intentaba alimentarlo con platos de carne, convencida de que la proteína daría fuerzas. Él apartaba el plato, y entre ellos surgían conflictos. Un día, ella rompió a llorar y dijo, «Siento que se está muriendo porque no come. Si no come, se irá». Y entonces le expliqué, «No se irá por no comer. Deja de comer porque su organismo ya se está preparando para irse». Esta comprensión cambió por completo su actitud ante la situación. Dejó de luchar, y sus últimas semanas juntos fueron más tranquilas y cálidas. El secreto del funcionamiento del cerebro. ¿Por qué es precisamente el cerebro el que pone en marcha este proceso? La respuesta es simple. En el centro de nuestro cerebro está el hipotálamo. Regula la sensación de hambre y sed. Cuando el corazón, los riñones o los pulmones empiezan a funcionar peor, las señales de estos órganos llegan al cerebro.
y el hipotálamo literalmente apaga la sensación de hambre. Así, la disminución del apetito no es un capricho ni depresión, sino parte del trabajo del cerebro para mantener el equilibrio. Pero lo más sorprendente es que este signo a menudo va de la mano con otro: cambios en el régimen de sueño. Y si el rechazo a la comida no se nota de inmediato, los cambios del sueño suelen interpretarse como simple vejez. Pero la verdad es que detrás de esto hay un mecanismo mucho más serio. Segunda señal: el sueño. Ustedes notan que su ser querido empieza a dormir más. Al principio, se tumba media hora durante el día. Luego comienza a dormitar 3 o 4 veces al día. Y después, resulta que pasa en la cama 18 o 20 horas al día. La familia suele preocuparse. ¿Qué le pasa? ¿Por qué duerme todo el tiempo? Pero desde el punto de vista del organismo, es una jugada inteligente. ¿Por qué ocurre así? Durante el sueño, el metabolismo disminuye aproximadamente un 10-15%. Esto significa que el cuerpo gasta menos recursos en mantener el funcionamiento de los órganos. Para un organismo cansado de luchar, el sueño se convierte en una forma de conservar energía. El cerebro reestructura los ritmos circadianos, disminuye la producción de melatonina, serotonina y dopamina. Todo ello conduce a que la persona se duerma más fácilmente de día y permanezca despierta por la noche. Pero atención, muchas familias confunden la somnolencia natural con estados patológicos. A veces, tras la somnolencia, se oculta el delirio, una alteración aguda de la conciencia, que puede ser reversible. ¿Cómo distinguir una cosa de la otra? Esto lo analizaremos un poco más adelante. Consejo práctico. ¿Qué hacer si su ser querido duerme todo el tiempo? No intente despertarlo por la fuerza para devolverlo a la vida normal. Permita que el cuerpo descanse. Es un proceso natural. Pero observe atentamente. Si a la somnolencia se le suman cambios bruscos de comportamiento, alucinaciones, ansiedad o desorientación, es imprescindible llamar al médico. Mini historia de la práctica. Una vez la hija me llamó y dijo: «Doctor, mamá duerme todo el tiempo. Temo que se esté muriendo». Cuando llegué, vi a una mujer de 90 años que efectivamente dormía casi todo el día. Pero al despertar estaba tranquila, sonreía, reconocía a sus familiares. Era un proceso natural de declive. A las 2 semanas falleció, pero los últimos días fueron tranquilos y sin sufrimiento. En otro caso, un hombre de 78 años súbitamente se volvió somnoliento y confuso. Hicimos análisis. Resultó que tenía una infección de las vías urinarias que provocó delirio. Tras el tratamiento volvió a estar más despejado. Por eso es importante diferenciar estos estados. Cuando una persona deja de comer y duerme mucho, a los familiares les parece: se está rindiendo. Pero la verdad es que el cuerpo no se rinde, se adapta, lucha hasta el final, solo que elige una estrategia inteligente: ahorrar recursos y distribuirlos allí donde realmente importa. Y aquí aparece uno de los mayores enigmas: ¿por qué en algunas personas la somnolencia y la pérdida de apetito avanzan gradualmente y en otras estos signos aparecen de golpe, como si fuera de la noche a la mañana? La respuesta reside en el funcionamiento de la circulación y de la piel. Precisamente, estos cambios se convierten en la siguiente pista. Así pues, hemos analizado los 2 primeros signos: disminución del apetito, aumento del tiempo de sueño. Ambos son manifestaciones de una misma estrategia del organismo: conservar energía para los órganos vitales. A continuación hablaremos de cómo estos procesos se reflejan en la piel y las extremidades. ¿Por qué las manos y los pies se vuelven fríos?
¿Qué significa el dibujo marmóreo en la piel? ¿Por qué las uñas cambian de color? Las respuestas a estas preguntas les ayudarán a leer el cuerpo del ser querido como lo lee un médico. El cuerpo habla a través de la piel. Si se observa atentamente la piel de una persona mayor, se puede ver todo un lenguaje de señales. La piel es como una pantalla en la que se proyectan todos los procesos internos: corazón, vasos, pulmones, riñones. Cuando el organismo empieza a redistribuir la sangre, dirigiéndola ante todo al cerebro, al corazón y a los pulmones, sufren las zonas más alejadas del centro: manos, pies, dedos. Precisamente aquí aparecen los primeros signos visuales, que un médico experimentado nota de inmediato, y la familia, a menudo, ignora. Y hay un signo en la piel que especialmente asusta a los familiares: el dibujo marmóreo. Un poco más adelante, contaré qué significa en realidad y por qué no hay que entrar en pánico si lo ven. Manos y pies fríos. La primera y más frecuente señal es la sensación de frío en las extremidades, incluso si la habitación está cálida, incluso si la persona lleva calcetines y manta. Los pies y las manos siguen estando helados. ¿Por qué ocurre esto? El corazón, debilitado por la edad o la enfermedad, ya no puede bombear la sangre con la misma fuerza. El organismo decide: mejor caliento el cerebro y el corazón que los dedos. La sangre se aleja de la periferia y las extremidades se vuelven frías. Para la familia, esto a menudo provoca alarma. Tiene frío. Vamos a encender el calefactor. Pero por desgracia, el calor adicional desde fuera no resuelve el problema. No se trata de la temperatura del aire, sino de la distribución de la sangre. Cambio de color de la piel. Si ven que las uñas se vuelven azuladas o violáceas, esto es la llamada cianosis. Aparece porque la sangre en los dedos se vuelve pobre en oxígeno. Otro cambio es un matiz amarillento de la piel. Esto se debe a que el hígado y los riñones empiezan a funcionar peor, y en la sangre se acumulan productos del metabolismo. Las familias a menudo piensan: seguramente es solo cansancio. Pero en realidad es un marcador importante de cambios internos. Pero el signo más enigmático y a menudo alarmante es una red de manchas violáceas, parecida al mármol. Precisamente de ella hablaremos ahora. Marmoleado de la piel. Este fenómeno los médicos lo llaman livedo reticularis. La piel, especialmente en las piernas, empieza a cubrirse de manchas que recuerdan a un fino dibujo marmóreo, una retícula de líneas y manchas violáceas. ¿Por qué sucede esto? Porque los vasos pequeños de la piel ya no reciben suficiente sangre. El organismo la dirigió al centro y la periferia se quedó sin alimentación. Es importante entender: no duele, no es contagioso. Es una señal visual de que el cuerpo se ha concentrado en los órganos vitales. Edemas. Otro cambio que puede notarse son los edemas en las piernas o las manos. A diferencia de los edemas habituales de la edad, son más firmes. Si se presiona la piel con un dedo, queda una hendidura que se iguala lentamente. La causa es que el corazón ya no logra devolver la sangre desde las extremidades, y el líquido se estanca en los tejidos. Y el sistema linfático, que debería drenar el exceso de líquido, también funciona peor. Pero lo más interesante son los cambios en las uñas. Pueden decir mucho sobre cómo el organismo afronta la falta de oxígeno. Vamos a verlo. Las uñas como espejo de la circulación. Presten atención a las uñas de sus seres queridos. Si se han vuelto más gruesas, frágiles, han adquirido un tono amarillento, significa que las células responsables del crecimiento de la uña
no reciben suficiente nutrición. Si las uñas adquieren un color azulado, es nuevamente un signo de falta de oxígeno. A veces, se observa el redondeamiento de las puntas de los dedos, lo que en medicina se llama dedos en palillo de tambor. Pero aquí es importante aclarar. Los dedos en palillo de tambor suelen ser un signo de una falta crónica y prolongada de oxígeno, por ejemplo, en enfermedades pulmonares. Esto no aparece en una semana y no es un presagio rápido de la muerte. No obstante, en una persona mayor que ya se encuentra en la fase final, el crecimiento lento de las uñas y sus cambios son otra señal de que el organismo está redistribuyendo la energía. Historias de la práctica. Recuerdo a un hombre de 85 años. Su familia notó que sus piernas se volvieron frías incluso en verano. Le llevaron bolsas de agua caliente, pero el frío no desaparecía. Cuando miré su piel, ya había un ligero dibujo marmóreo. La familia se asustó, pero les expliqué. No es una enfermedad de la piel. Es un signo de que el cuerpo está trabajando para preservar el corazón y el cerebro. 3 semanas después, el hombre falleció en paz mientras dormía. Otro caso. Mujer de 92 años. Empezaron a aparecerle edemas en las piernas, y su hija pensaba que era por la sal. Pero en realidad, el corazón ya funcionaba muy débilmente, y el líquido simplemente no volvía hacia arriba. Cuando lo comprendieron, dejaron de reprocharle su amor por lo salado y empezaron a ayudarla a sentarse y acostarse de forma más cómoda para que las piernas no sufrieran. Pero lo más inesperado aún está por delante. Los cambios de la piel y las extremidades son solo la parte externa del cuadro. En el interior, en ese momento, ocurren procesos mucho más dramáticos relacionados con la respiración y el corazón. Y son precisamente ellos los siguientes signos decisivos. Consejos prácticos para la familia. No se asusten por las manos y los pies fríos. Abriguen a la persona con una manta, pero no intenten vencer el frío. Es un proceso natural. Estén atentos al color de la piel. La cianosis y el marmoleado son señales de que la circulación está cambiando. Si hay edemas, coloquen una almohada bajo las piernas para que el líquido no se estanque. No regañen ni culpen. Todos estos cambios no dependen de la voluntad de la persona. Así, hemos visto que la piel y las extremidades son el espejo de los procesos internos. El frío, el cambio de color, el marmoleado, los edemas y los cambios en las uñas, todo esto indica que la sangre se ha concentrado en los órganos vitales. En la siguiente parte hablaremos de lo que ocurre con la respiración y el corazón. ¿Por qué la persona empieza a respirar de forma extraña, con pausas? ¿Qué significa la famosa respiración de Cheney-Stokes? ¿Y qué sonidos nocturnos deben alertar a la familia? ¿Cuándo la respiración se convierte en una señal? Hasta este momento, hemos hablado de la disminución del apetito, la somnolencia y los cambios en la piel. Todos estos signos pueden tomarse con calma. Rara vez asustan a la familia. Pero la respiración, eso es lo que provoca la mayor inquietud. Los familiares oyen por primera vez que su ser querido empieza a respirar de otra manera, con pausas, con dificultad, ruidosamente. Y es justamente entonces cuando en la familia aparece la sensación, sí, algo realmente está ocurriendo. Pero pocos saben que estos cambios de la respiración no son un fallo casual, sino una señal precisa y regular del organismo. Y hay un tipo de respiración que puede predecir un final muy cercano. Hablaré de él un poco más adelante. Disnea, la primera señal de alarma. Incluso si la persona está sentada o acostada tranquilamente, la respiración se hace más frecuente. Los familiares notan,
habla con frases cortas, porque le cuesta exhalar una oración larga. A veces, hace pausas después de 2 o 3 palabras para tomar aliento. Por la noche se oyen inspiraciones pesadas. ¿Por qué ocurre esto? Porque el corazón bombea la sangre con menos fuerza, y los pulmones se ven obligados a trabajar con sobrecarga para, de algún modo, oxigenar el organismo. Para ello, el cerebro aumenta automáticamente la frecuencia respiratoria. Respiración de Cheyne-Stokes. El ritmo más característico y más inquietante. Se ve así: varias inspiraciones profundas, luego la respiración se vuelve gradualmente cada vez más superficial, y después sobreviene una pausa, a veces de 5 o 10 segundos. Y de nuevo, el ciclo se repite. La familia, horrorizada, ha dejado de respirar. Es el final. Pero al cabo de unos segundos, la respiración regresa. Desde el punto de vista médico, esto se explica muy sencillamente. El centro respiratorio en el cerebro deja de recibir señales estables sobre el contenido de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre. El organismo restablece los ajustes y el ritmo se vuelve irregular. Importante, la respiración de Cheyne-Stokes no significa necesariamente la muerte aquí y ahora. Puede aparecer semanas antes del final, pero con más frecuencia, días antes. Ahora bien, hay otro síntoma al que los médicos llaman estertor de la muerte, y es precisamente el que con mayor frecuencia indica que el momento realmente está cerca. Hablaré de él un poco más adelante, pero antes, otro signo importante: ruidos al respirar. Si alguna vez han oído cómo una persona mayor empieza a roncar o a borbotear durante el sueño, saben lo aterrador que suena. La familia se asusta, se está asfixiando. En realidad, la causa es sencilla. Los músculos de la garganta y de la lengua están debilitados. La persona ya no puede tragar la saliva ni expectorar. El líquido se acumula en las vías respiratorias y al inspirar-exhalar aparece una respiración borboteante característica. Esto es lo que se llama estertor de la muerte. Oírlo es duro, pero es importante entender. A la propia persona no le causa dolor. No es consciente de esos sonidos porque se encuentra en un estado de conciencia alterado o en un sueño profundo. En ese momento sufren solo los familiares, que piensan que el ser querido está padeciendo. ¿Cómo ayudar ante el estertor de la muerte? No se asuste. Es un proceso natural. Coloque a la persona de lado. A veces basta con eso para que el líquido drene y el sonido disminuya. Eleve el cabecero de la cama para facilitar la respiración. En medicina paliativa, los médicos usan fármacos especiales que reducen la producción de saliva. Corazón y respiración. Un solo equipo. Todos estos cambios no están relacionados solo con los pulmones, sino también con el corazón. Cuando el corazón bombea con menos fuerza, la sangre circula más lentamente. El cerebro recibe menos oxígeno y el centro respiratorio se desajusta. Por eso la respiración se vuelve ora rápida, ora lenta, con pausas. Y por eso se parece tan poco al envejecimiento normal. Pero lo más interesante es que a veces la respiración cambia incluso en quienes todavía caminan y conversan. Y esta es una de las señales más sutiles que las familias suelen pasar por alto. De ella hablaremos en una mini historia aparte. Recuerdo a un hombre de 76 años, cuyos nietos oyeron por primera vez que por la noche respiraba raro. Pensaron que se había resfriado. Cuando llegué, resultó que se trataba de respiración de Cheyne-Stokes. Un mes después falleció. La familia dijo luego: entonces no entendimos que era una señal. Otro caso. Una mujer de 84 años.
Aún se levantaba de la cama e incluso preparaba té. Pero su hija notó que mamá inspiraba muy ruidosamente, como si le costara respirar incluso en reposo. Hicimos estudios. El corazón ya trabajaba al límite. A las pocas semanas la respiración se hizo cada vez más superficial. Y pronto llegó la partida. Consejos prácticos para la familia. Si la respiración ha cambiado, no siempre es el final, pero siempre es motivo de atención. Ante la disnea, sienten a la persona en una posición cómoda, elevando ligeramente la espalda. Ventilen la habitación. El aire fresco alivia la respiración. No obliguen a hablar. Que la persona se exprese brevemente, a su ritmo. Ante el estertor de la muerte, no intenten succionar ni limpiar la boca por su cuenta. No ayudará y solo hará daño. ¿Qué hay que recordar? Los cambios en la respiración son una de las señales más llamativas del organismo. Hablan no de sufrimiento, sino de una sabia economía de recursos. La persona respira como puede y su cuerpo hace todo lo posible para mantener el trabajo del corazón y del cerebro. Pero los cambios en la respiración son solo una parte del cuadro. No menos importantes son las transformaciones en la conciencia y el comportamiento. Y son precisamente ellas las que más quiebran a las familias, porque ver cómo el ser querido se retrae es aún más difícil que oír su respiración. Hemos analizado la respiración, disnea, respiración de Cheyne-Stokes, estertor de la muerte. Ahora ha llegado el momento de hablar de cómo cambian la psique y la conciencia de la persona. ¿Por qué de pronto deja de interesarse por lo que antes le gustaba? ¿Por qué olvida el día de ayer, pero recuerda perfectamente la infancia? ¿Por qué empieza a comunicarse menos y a encerrarse en sí misma? ¿Cuándo cambian la mirada y el habla? Uno de los momentos más difíciles para la familia es cuando el ser querido deja de ser él mismo. Sigue estando cerca, pero su conciencia ya funciona de otro modo. Los familiares suelen decir, no me reconoce. Ella mira a través de mí. Es como si se fuera hacia adentro. Y en efecto, el cerebro, en las últimas semanas de vida, empieza a ahorrar energía también en las funciones psíquicas. Pero lo más interesante es que estos cambios se producen en una secuencia determinada. Y si la conocen, podrán leer la conciencia del ser querido casi como un libro. Les contaré esa secuencia ahora mismo. Primera etapa. Pérdida de concentración. Al principio, la persona deja de mantener la atención en la conversación. Usted habla con ella, escucha un minuto, y luego, la mirada se pierde. Lo que antes la entusiasmaba, ahora no la engancha. La razón es simple. El cerebro decide ahorrar energía renunciando al procesamiento complejo de información. En lugar de ello, se cambia a funciones básicas: respiración, ritmo cardíaco, mantenimiento de la temperatura. Segunda etapa. Olvido y lagunas de memoria. En esta etapa la persona empieza a olvidar acontecimientos que ocurrieron hace muy poco. La conversación de ayer, la visita del nieto por la mañana, incluso que acaba de almorzar. Pero al mismo tiempo, recuerda de forma sorprendentemente vívida el pasado lejano. La infancia, la juventud, los rostros de personas que ya no están. ¿Por qué? Porque el hipocampo, la parte del cerebro responsable de la formación de nuevos recuerdos, se apaga primero, consume mucha energía. Y los recuerdos antiguos se almacenan en otras estructuras, más estables. Esto explica por qué una persona mayor puede contar durante horas sobre la guerra o la juventud, pero no recuerda quién la visitó por la mañana. Y aquí hay un matiz sutil. Algunas familias confunden estas lagunas con el olvido senil habitual o con demencia. Pero la diferencia es que, cuando se acerca el final,
La memoria se pierde muy rápido, literalmente, en cuestión de semanas. Tercera etapa: distanciamiento social. Los familiares empiezan a notar que el ser querido habla menos. Deja de llamar a los amigos, no se interesa por las noticias. Cada vez se sienta en silencio con más frecuencia. Algunos empiezan a pensar: está ofendido, está enfadado con nosotros. Pero la verdad es otra. El cerebro reduce su actividad, entrando en un modo mínimo de funcionamiento. No es rencor ni ira. Es un proceso natural de recogimiento. Delirio, el lado oscuro de los cambios. Existe otro estado que a menudo se confunde con el apagamiento natural, el delirio. Se manifiesta así: confusión aguda de la conciencia. La persona habla de forma incoherente, puede ver alucinaciones, está desorientada en el tiempo y en el espacio. La causa del delirio, a menudo reversible: infección, deshidratación, efectos secundarios de medicamentos. Y si se llama al médico a tiempo, a veces se logra recuperar la claridad. Por eso es importante distinguir. La disminución tranquila de la actividad es un proceso natural. La ansiedad brusca, las alucinaciones son motivo para llamar urgentemente al médico. Recuerdo a una mujer que cuidaba de su madre. Lloraba y decía: «Mamá ya no me quiere, no habla conmigo». Cuando vi a la paciente, expliqué: ella la quiere, pero su cerebro ahora está ahorrando cada gota de energía. Guarda silencio no porque no quiera hablar, sino porque no puede. Estas palabras tranquilizaron a la familia, y los últimos días transcurrieron sin resentimientos innecesarios. Otro caso. Un hombre de 80 años comenzó de pronto a ver personas en la ventana y a hablar con ellas. La hija se asustó. Se está volviendo loco. En realidad, tenía una infección de vejiga que provocó delirio. Tras los antibióticos, volvió a reconocer a sus familiares. Pero lo más enigmático de estos cambios de la conciencia es la llamada lucidez antes de la partida. A veces, un día antes de la muerte, la persona de repente se vuelve centrada, habla con claridad, como si volviera a la vida. La familia se alegra. Está mejorando. Y al día siguiente, fallecimiento. Analizaremos este fenómeno un poco más adelante. Consejos prácticos para la familia. No se tomen el silencio o el distanciamiento como algo personal. No es rencor, es biología. Estén al lado en silencio. Su presencia es más importante que las palabras. Si aparecen alucinaciones o ansiedad, llamen al médico de inmediato. Usen frases simples. No sobrecarguen a la persona con conversaciones complejas. Lo más importante, transmitan calma. La persona siente su energía, aunque no responda con palabras. Hemos hablado de la psique, pérdida de concentración, olvido, distanciamiento social, posible delirio. Estos cambios son los más difíciles para la familia, porque cambian la propia personalidad del ser querido. Pero es importante recordar, no es un rechazo a ustedes, sino una sabia adaptación del cerebro. ¿Cuándo pierde el cuerpo el control del calor? La temperatura es uno de los indicadores más fiables de cómo funciona el organismo. En una persona sana es de 36,6 grados, porque el cerebro, el hipotálamo, regula con precisión el equilibrio entre la producción y la pérdida de calor. Pero cuando el organismo se aproxima a la última etapa, este sistema empieza a fallar. Los familiares observan. La persona tiene frío incluso en una habitación cálida. Sus manos y pies están fríos y el pecho y la frente pueden estar calientes. Aparece sudoración nocturna que asusta a la familia. Pero pocos saben que estos cambios son algunos de los presagios más fiables de una partida cercana. Y hay un signo particular que a menudo aparece literalmente un día antes del final. Hablaré de él un poco más adelante.
¿Por qué aparece el frío? Cuando el corazón ya no puede bombear la sangre en el volumen de antes, el flujo sanguíneo se redistribuye. La sangre va al corazón, a los pulmones, al cerebro, y manos y pies quedan sin suficiente calentamiento. Como resultado, las extremidades se vuelven frías al tacto, incluso si la persona está cubierta con una manta. Para la familia esto tiene frío. Pero en realidad, el cuerpo simplemente ha dejado de distribuir el calor de manera uniforme. Calor contrastante. Fenómeno interesante. Al mismo tiempo, el pecho y la cabeza pueden estar tibios o incluso calientes. ¿Por qué? Porque el organismo, en última instancia, conserva el calor en el área de los órganos vitales y del cerebro. Por eso, los familiares a veces dicen: las manos están heladas, pero la frente parece arder. Y aquí hay un detalle sutil que rara vez se conoce. Si además el frío va acompañado de marmoleado de la piel y pegajosidad, significa que el organismo ha entrado en la etapa final de ahorro de energía. Sudor nocturno y piel pegajosa. Uno de los signos más duros para la familia es el sudor nocturno. La persona puede despertarse completamente mojada, la sábana se humedece. Los familiares piensan: tiene fiebre, entonces es una infección. Pero la mayoría de las veces no es una infección, sino una falla de la termorregulación. El cerebro deja de gestionar con claridad los procesos de sudoración. Como resultado, la temperatura oscila. Ahora calor, ahora frío, ahora sudor pegajoso. Es un signo natural de que el hipotálamo ya no cumple su tarea. Un signo particular de las últimas 24 horas. 1 o 2 días antes del final, suele aparecer piel fría y pegajosa, especialmente en el pecho y el cuello. Se diferencia del sudor habitual. La persona no está caliente, sino al contrario. Fría, pero la piel está húmeda y ligeramente pegajosa. Este signo casi siempre indica que el organismo pierde por completo el control sobre la temperatura, y la transición está cercana. Recuerdo a una mujer de 87 años, que en una noche cambió 3 camisones debido a la fuerte sudoración. La familia pensó que tenía neumonía, pero la temperatura corporal era normal. La respiración no indicaba infección. 2 días después, se fue mientras dormía. No era fiebre de enfermedad, sino el fallo final de la termorregulación. Otro caso. Un hombre de 90 años, cuyas manos estaban heladas y el pecho caliente. La hija intentaba calentarle los pies con bolsas de agua caliente, pero el frío no desaparecía. Expliqué: no es un resfriado ni una hipotermia. Significa que el organismo ha conservado el calor para el corazón y el cerebro. Una semana después, falleció. Pero hay un matiz que a menudo queda fuera de foco. Los cambios de temperatura no solo muestran la cercanía del final, sino que también ayudan a aliviar el estado. Consejos prácticos para la familia. No sobrecalienten. No hace falta encender el calefactor al máximo. Basta con una manta o un plaid. Entibien las extremidades de forma suave. Calcetines de lana, manoplas calientes. Pero si no se calientan, no es grave. Ante el sudor nocturno, cambien la ropa y las sábanas para que la persona esté cómoda. Vigilen la piel. Si está pegajosa, límpienla con una toallita húmeda para evitar irritaciones. Lo principal, no piensen que el sudor o el frío son sufrimiento. La persona casi siempre no es plenamente consciente de estas sensaciones. Hablamos de cómo el organismo pierde la capacidad de regular la temperatura. Extremidades frías, tronco caliente, sudor nocturno, piel pegajosa. Todos estos signos son las últimas señales de un cuerpo que está concluyendo su camino. Así pues, hemos recorrido un largo camino.
Hablamos de cómo el cuerpo humano se reestructura por etapas cuando se prepara para concluir la vida. Cada uno de estos pasos no es casualidad, no es capricho, no es carácter, sino un algoritmo biológico ancestral que permite conservar energía y partir de la manera más cuidadosa posible. Recordemos los 8 signos principales: disminución del apetito y rechazo de la comida. El organismo ahorra energía, desconectando la digestión. La sed disminuye, hay menos orina. Los riñones trabajan más débilmente, el líquido se retiene en el cuerpo. Creciente somnolencia y modorra. La persona duerme hasta 20 horas al día, reduciendo el gasto de energía. Cambios cutáneos. Manos y pies fríos, cianosis, marmoleado de la piel, edemas. La respiración se vuelve diferente. Disnea, respiración de Cheyne-Stokes, estertor de la muerte. La memoria y el comportamiento cambian. Pérdida de concentración, olvido, distanciamiento social, delirio. Las eliminaciones cambian. La orina se oscurece, surgen estreñimiento o incontinencia. Fallos de la termorregulación. Extremidades frías, tronco caliente, sudor nocturno, piel pegajosa. Todos estos signos se ensamblan en un único cuadro. No es un conjunto de casualidades. Es el movimiento secuencial del organismo hacia la culminación de su camino. Pero hay otro fenómeno que ocupa un lugar aparte. De él se habla raramente, porque parece un enigma incluso para los médicos. Precisamente él suele convertirse en el último regalo para la familia antes de la partida del ser querido. Fenómeno de la lucidez terminal. A veces, unas horas o un día antes de la muerte, la persona revive de repente. Abre los ojos, reconoce a los suyos, habla con coherencia, incluso sonríe. La familia se alegra, está mejorando. Pero ya a las pocas horas llega el final. Este fenómeno se llama lucidez terminal. La ciencia médica aún no lo ha explicado por completo. Hay suposiciones de que el cerebro se activa por última vez gracias a una liberación de hormonas y a las últimas reservas energéticas. Pero para la familia, esto siempre permanece como un milagro. Muchos familiares dicen después: alcanzamos a oír las últimas palabras. Él dijo que nos quiere. Ella se despidió. Esa es precisamente la ventana de lucidez que a veces regala la vida antes de la partida. Pero es importante saber, la lucidez terminal no es un signo de recuperación. Es la última luz antes de que la vela se apague. Guía práctica para la familia. Para que puedan orientarse, reuní todos los consejos en una lista corta. ¿Qué hacer si en su ser querido aparecen estos signos? No lo obliguen a comer y beber por la fuerza. Mantengan el confort, postura cómoda, aire fresco, iluminación suave. Respeten su ritmo de sueño, que descanse, vigilen la piel, cambien la ropa de cama si hay sudoración, con respiración con estertores. Pónganlo de lado, eleven las almohadas. Con confusión o alucinaciones, acudan al médico, es posible delirio. Lo más importante, estén presentes. Aunque la persona guarde silencio o no reaccione, siente su presencia. A menudo tememos a la muerte. Tememos incluso hablar de ella. Pero cuando saben qué signos da el cuerpo, el miedo se transforma en comprensión. Empiezan a ver, no el caos, sino el orden. No el sufrimiento, sino un proceso sabio de despedida. Y entonces, las últimas semanas y días dejan de ser una lucha. Se convierten en un tiempo de silencio, amor y aceptación. Queridos míos, si han llegado hasta el final, sepan, ahora ven más que muchos. Podrán reconocer las señales que da el organismo y regalar a sus seres queridos lo principal: calma y respeto en los momentos más importantes. No tengan miedo de estar al lado. A veces, un simple contacto de la mano significa más que cualquier medicamento. A veces,
el silencio. Es la mejor conversación. Y si su ser querido alguna vez los mira en la última lucidez y dice, gracias por estar aquí, sepan, han hecho todo correctamente. Gracias por ver hasta el final. Den like, suscríbanse al canal y compartan este video con quienes les importan. Es posible que este conocimiento algún día les salve la vida.